Bueno, como voy a hablar de problemas, infecciones, la parte negativa, ¿cierto? Hay que partir por todo lo positivo que tiene la tenencia de mascotas en los niños, sin duda es enorme, todos los pediatras lo sabemos bien y los padres también, los efectos positivos que tiene para un niño tener una mascota. Lo mismo para los adultos mayores, ¿cierto? En la compañía, sobre todo en esa etapa, son muy relevantes y lo mismo en el ambiente hospitalario, como ha sido comprobado, como la utilidad que tienen las mascotas en personas que están hospitalizadas por largo tiempo, personas discapacitadas, etcétera. Y he sabido que este hospital o esta fundación ha tenido esta experiencia de traer mascotas al hospital y me parece muy loable que lo estén haciendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de tenencia mascota. Algunos datos que tenemos de Chile no son muy recientes. Y después nos vamos a centrar en una serie de infecciones que se han descrito asociadas a mascotas. Y les voy a contar también de algunos agentes zoonóticos que hemos encontrado en estudios en Chile en ectoparásitos, ¿cierto?, de las mascotas más comunes, con algunas conclusiones. Entonces, hace varios años hicimos varios estudios en población general y vimos que en Chile el 70% de los hogares tenían alguna mascota. En otro proyecto en que comparamos zonas urbanas y rurales, vimos que prácticamente en zonas rurales todo el mundo tiene mascotas, tiene perros por la importancia que tienen esos animales en esas zonas. Pero es muy alta la tenencia de mascotas y sería bien bueno actualizarlo porque después de la pandemia, bueno, durante la pandemia aumentó mucho la tenencia de mascotas, un poco por la compañía y otro también porque era una oportunidad de salir, ¿cierto? Cuando estábamos muy guardados, las mascotas eran un permiso para salir a dar una vuelta al menos. Y también porque ha ido cambiando mucho el rol que tienen las mascotas, sobre todo en las parejas jóvenes en los últimos años. Así que es muy probable que estos números se queden cortos actualmente. Bueno, y claramente el perro y el gato son las mascotas más comunes en nuestros hogares, ¿cierto? Pero también existen aves, roedores, algunas exóticas, etcétera. En este estudio, que también tiene varios años, comparamos hogares de nivel socioeconómico bajo en amarillo y alto, y vean ustedes cómo vimos que en los hogares más pobres tenían más gatos que los hogares más pudientes, pero que el control veterinario era mucho menor en los hogares de menos recursos, ¿cierto? Y que curiosamente los niños de los hogares más pobres habían sido más mordidos por perros que en hogares con más recursos, y también que en esos hogares los niños estaban encargados más veces que los más pudientes de limpiar las excretas de sus mascotas, lo cual claramente es un riesgo para ellos. También hicimos un estudio en inmunodeprimidos y vimos que, acuérdense que más o menos cerca del 70% en esos años tenían mascota. Pensamos que tenían menos, porque en esos tiempos muchas veces los médicos que no conocían mucho del cuidado de las mascotas le decían a un inmunodeprimido: usted no tiene que tener ninguna mascota porque son riesgos. Y vimos que la verdad es que no es muy diferente. El 67% de familias de niños con cáncer, con SIDA, tenían mascota y muchas veces no las declaraban a sus pediatras por miedo de que los fueran a retar. En este estudio en que participó Juan Carlos, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Ahí estás en la publicación, en que estudiamos entonces la tenencia en familias que tenían niños inmunocomprometidos. Vimos también ciertas conductas de riesgo, como que un gran porcentaje de niños que besan a sus mascotas, que limpian excretas, estamos hablando de niños inmunodeprimidos, que han comido comida de sus mascotas y que duermen con las mascotas, ¿cierto? Y algunos tenían mascotas prohibidas para inmunodeprimidos como aves y tortugas. El control, ¿para qué decir? El control veterinario, la vacunación, los antiparasitarios, estábamos realmente muy mal en ese ámbito. Encontramos también agentes zoonóticos en los perros, encontramos sarna, brucelosis, leptospirosis, giardia, toxocara, etcétera. Y encontramos casi la mitad de los perros con garrapatas y 40% con pulgas, que también pueden ser agentes, como vamos a ver después de algunas infecciones. Y después de eso hicimos un estudio con un grupo en un hospital público en Santiago para estudiar de nuevo. Estudiamos pares de niños inmunodeprimidos, 32, con sus mascotas. Tenían en total ellos 35 perros y 9 gatos, y este fue un proyecto de One Health, en que había un veterinario que evaluaba las mascotas, un infectólogo que evaluaba a los niños, y también no vamos a entrar en mucho detalle por el tiempo, pero encontramos preocupantemente gran presencia de enfermedades potencialmente transmisibles en las mascotas a los niños, agentes en las deposiciones, en la piel de nuevo, garrapatas y pulgas,
Y en 2 binomios pudimos comprobar que un niño tenía toxocariasis y su perro tenía toxocara, y un niño estaba con yardiasis y su perro tenía quistes de Yardia. Así que efectivamente ocurren estas infecciones. Y a raíz de eso hicimos esta publicación de recomendaciones para los pediatras de cómo las familias con niños inmunodeprimidos pueden cuidar mejor, no prohibirles tener estas mascotas, y es más favorable para el perro, ¿cierto?, que puede tener un cuidado más adecuado y mantener esta importante relación con un animalito en la casa. Bueno, vamos a revisar rápidamente algunas de las infecciones más importantes asociadas a mascotas. No vamos a hablar de toxoplasma porque tuvieron una charla el primer día, pero vamos a mencionar algunas de estas. Y probablemente la más frecuente es la enfermedad por arañazo de gato, ¿cierto? Bartonella genselae. Abajo ustedes ven aquí a Bart y Ella, Bartonella. Y la infección típica, que es una linfadenitis regional, subaguda, ¿verdad? Y también muchas atípicas en inmunocompetentes y muy diferentes en inmunodeprimidos, en que da más bien angiomatosis basilar con una proliferación de vasos sanguíneos descontrolada, que si está en el hígado se va a llamar peliosis hepática, y estos pacientes también pueden tener endocarditis bastante seria, a diferencia del inmunocompetente, que puede tener infecciones más o menos relevantes, pero en general no hay mortalidad en los inmunocompetentes. En un estudio que hicimos con la doctora Ferrés hace varios años ya, de más de 200 casos de enfermedad por arañazo de gato, para nosotros 3/4 de los casos fueron típicos, de los cuales predominaba el ganglio en el cuello, ¿cierto?, y en las extremidades superiores, en la axila y en la ingle, dependiendo de dónde había sido la inoculación, ¿cierto?, por el gato. Y un cuarto más o menos pudimos encontrar manifestaciones atípicas, que en realidad son un desafío para el clínico porque tiene gran variedad de manifestaciones y hay que estar como atentos y siempre incluir en la anamnesis la tenencia de mascotas, que muchas veces se olvida cuando un paciente está en el hospital. En nuestro país tenemos una prevalencia muy alta de Bartonella en los gatos. Vean ustedes en un estudio que hicimos, casi el 90% de nuestros gatos tienen Bartonella. De los que les hicimos hemocultivo, un 42% estaban con hemocultivos positivos, así que realmente en Chile la presencia de Bartonella en los gatos es muy alta y también se muestra en la prevalencia que vimos en niños y en veterinarios. Así que es un agente muy presente, por lo menos en nuestro país, no conozco y después podemos comentar cómo es la situación acá en Colombia. El diagnóstico se hace por IgG específica, el CDC recomienda un corte que es 1 en 64. Nosotros, basados en el estudio cero prevalencia, subimos en 2 diluciones porque tenemos mucha frecuencia de la infección en nuestro país, y no se recomiendan los test de ELISA, sino que inmunofluorescencia y por IgG. También como entraron test de IgM, los probamos y publicamos esto en que no fue muy buena la performance de la IgM cuando es negativa. O sea, si es negativa no ayuda a descartar, si es positiva sí, pero mantenemos la recomendación de que el diagnóstico debe hacerse por IgG, por inmunofluorescencia. Esa es la técnica estándar. Un examen de enorme importancia para pacientes que ingresan con síndrome febril prolongado y muy simple y no invasivo es la ecografía abdominal y la ecografía de los ganglios. En la ecografía de los ganglios tenemos el honor de que uno de nuestros radiólogos, que es el doctor Cristian García, describió este signo, que es la llamarada, el aumento del flujo vascular en el centro, en el hilio de los ganglios afectados, y es muy específico y muy sugerente de la enfermedad por arañazo de gato. Y en el caso del abdomen, ¿cierto?, el encontrar pequeñas lesiones hipocogénicas, los granulomas, también ayuda muchísimo al diagnóstico, y no se requiere hacer un escáner porque una ecografía basta para encontrar estos granulomas. Si uno llega a biopsiar, antes biopsiábamos mucho, hoy día casi nada, podemos ver las bacterias que se tiñen con una tinción de plata, Wharton-Starry, y una linfadenitis granulomatosa con focos de necrosis supurada, con una histología, una descripción que recuerda mucho a la tuberculosis. De hecho, en algunos momentos, tiempo atrás, que no disponíamos de las técnicas de diagnóstica serológica, en algunos casos pensábamos que eran tuberculosis, en realidad eran arañazo de gato.
y gran cantidad de manifestaciones atípicas. Es una enfermedad muy hermosa, muy versátil, que realmente pone a prueba el ojo clínico, ¿cierto? El síndrome febril prolongado, hemos tenido niños hasta con 6 semanas de fiebre. Cuando un niño tiene fiebre prolongada, siempre hay que preguntar por el gato, buscar la lesión de inoculación con mucho cuidado, hacerle una ecografía, y cuando encontramos granulomas en el hígado o en el vaso, se constituye lo que ahora se llama enfermedad hepatoesplénica. Focos de compromiso de osteomielitis, siempre hay que preguntar por dolores en los niños con fiebre prolongada. Y la característica de la osteomielitis, a diferencia de la estafilocócica, es que no requiere cirugía y que muchas veces es multifocal. Otra manifestación bien frecuente y muy característica es la neuroretinitis, que da una mácula estrellada por depósitos serios ahí alrededor de la mácula, que los en realidad oftalmólogos saben encontrar muy bien. Y bueno, la manifestación es un cambio en una reducción de la capacidad de la agudeza visual. El estatus convulsivo o encefalitis, el síndrome Parinó, ¿cierto?, con un granuloma o conjuntivitis en un ojo y una adenopatía preauricular. Casos de endocarditis, que también se han descrito en inmunocompetentes, pero son más frecuentes en inmunodeprimidos. En los últimos años ha habido reportes de síndrome hemofagocítico relacionado a Bartonella y una gran cantidad de otras manifestaciones atípicas que en realidad hacen que de esta enfermedad una enfermedad muy, muy interesante. Bueno, otras en las cuales los veterinarios son bien relevantes porque muchas veces ellos encuentran las infecciones en las personas. Un perro con mucha sarna, ¿cierto? Y un humano con lesiones, que habían acudido al dermatólogo en múltiples ocasiones y ningún dermatólogo le había preguntado si tenía mascota y cómo estaba su mascota. Sarna, que también a mí en el pregrado me enseñaron que la sarna era de los perros, era especie específica y que no afectaba a los humanos, pero la verdad es que eso no es así. Incluso tuvimos un caso de sarna noruega, una mujer con SIDA, que con su Cocker Spaniel muy cuidado, muy hermoso, no se notaba mucho la sarna, y ella la verdad es que había consultado muchas veces, y cuando se encontró esto, bueno, la mandamos a hospitalizar, y ustedes saben que la sarna noruega es muy contagiosa, y ella efectivamente contagió a varias personas en el hospital. Ella estaba estaba muy mal por la picazón, había pasado unas semanas realmente horribles, y gracias al ojo del veterinario se pudo hacer este diagnóstico. Aquí ven ustedes los huevos que un buen veterinario puede sacar del animal y mirar al microscopio y encontrarlo, el agente, ¿cierto?, de la sarna, estos ácaros. La tiña, que más bien aquí es de los gatos, ¿cierto?, que conocemos muy bien que puede producir lesiones en nuestros niños, y también los perros pueden tener, por cierto, tiña. Hace un tiempo hicimos en conjunto con un grupo de veterinarios un sistema de vigilancia, tratando de emular un sistema de vigilancia en humanos en mascotas, en que cada semana los veterinarios que se adscribían a esta vigilancia reportaban cuántos casos habían tenido de 12 infecciones, 7 de ellas zoonóticas, y pudimos ver que la más frecuente de las infecciones zoonóticas en Santiago era la sarna, seguida por la tiña y, ojo, tercer lugar, la liquiosis, que para ese momento era bastante nueva para nosotros. Y también vimos abajo que los lugares donde más habían estas infecciones eran en las zonas de Santiago con más pobreza. También hicimos otro estudio con el doctor Javier López, un veterinario muy interesado en infectología, se corrió un poco aquí, pero vean ustedes que alta frecuencia en deposiciones de protozoos y un poco menos del mintos, pero bien preocupante, con casi un 30% de agentes con potencial zoonótico en las deposiciones de las mascotas. Aquí ven ustedes agentes como Giardia, amebas, Cryptosporidium, ¿cierto? Así que ese es un tema importante. Ustedes bien saben que ciertas mascotas, como los reptiles, las tortugas, ¿cierto?, son muy transmisores fuera, sabemos bien a nivel de ingesta, ¿cierto?, sobre todo los pollos, los huevos, pero a nivel de las mascotas, estas mascotas son las de riesgo porque portan con alta frecuencia salmonela, y no se recomienda que ningún niño menor de 4 años tenga estas mascotas y ningún inmunodeprimido por la alta tasa de portación de salmonela que tienen y el riesgo entonces para su salud. Otro agente más nuevo que se ha reconocido hace menos tiempo es el Campylobacter. En los últimos años, cuando en nuestra universidad ahora tenemos estos PCR múltiplex para diarrea, ¿cierto?, que identifica una enorme cantidad de agentes bacterianos, virales, parasitarios,
hemos aprendido que es la primera causa de diarrea en humanos, que no lo sabíamos, el Campylobacter, se puede transmitir perfectamente por las mascotas. Aquí hay una publicación de una familia en que hubo 3 casos de diarrea por Campylobacter jejuni y ellos habían adquirido, hasta la línea del tiempo, habían adquirido 2 cachorritos de estos tan hermosos, bulldog inglés, y estuvieron bastante enfermos y solo un niño que no tenía mayor contacto con los perritos, no limpiaba las excretas, ellos estaban aprendiendo y tenían muchos accidentes en la casa porque eran muy pequeños estas mascotas. Y bueno, se demostró que una de estos perritos tenía Campylobacter. En Toxocara, bueno, sabemos muy bien, aquí estamos hablando de un helminto, ¿cierto? Bien frecuente, que puede dar cuadros en muchos órganos en el cuerpo, pero sobre todo el más grave probablemente, bueno, la larva migrante, pero cuando se va al ojo puede causar incluso la ceguera, así que es un agente bien importante y también de cuadros recurrentes respiratorios, obstructivos, etcétera, así que para tener bien en cuenta. Y nosotros también vimos un 11% de los perros consultantes en una clínica, es decir, perros que los dueños se preocupan, van a la clínica, pagan por un examen de deposiciones, así que probablemente los más cuidados, y para qué pensar la prevalencia que pueden tener perros más bien con menos cuidado. Y esto se puede adquirir, bueno, cuando el niño está jugando en la plaza o en su casa con su mascota. Brucela también es bien importante, ¿cierto? Y aquí la adquisición es mayormente por contacto con material de aborto. La brucela produce esterilidad en los perros y los veterinarios siempre piensan cuando tienen perros de raza que tratan de cruzar y no es posible cruzarlos, que tienen brucelosis, y las hembras tienen abortos. Y cuando hay una enorme cantidad de brucela, y la brucela es uno de los agentes, ustedes no sé si recuerdan, que menos carga bacteriana se necesita para infectar a una persona. Así que cuando hay un aborto en una casa y las personas toman contacto con este material, pueden adquirir la infección y, por cierto, los veterinarios son también de riesgo. Aquí les voy a contar un caso que para nosotros fue muy novedoso. Hace un tiempo supimos de una niñita que tenía un aumento de volumen en un brazo, le hicieron una ecografía y en la ecografía, aquí no se ve tan bien, pero se vio un gusano doblado entre sí. Y luego lo extirparon y aquí ustedes ven este gusano, ¿cierto? Que es una Dirofilaria, no se llegó a la especie. Nosotros no teníamos idea qué eran las dirofilarias, ¿cierto? Nos sonaban algo muy tropical y sabemos que hay unas dirofilarias que producen elefantiasis, pero esas no son zoonóticas. Y estas especies pueden ser transmitidas por mosquitos que están en todas partes. En Chile tenemos mucho Culex, es nuestro mosquito que está en todo el país. Así que nos interesamos en estudiar, hicimos un estudio en una comuna en Santiago, muestramos 100 perros y miren ustedes cómo encontramos en perros sintomáticos, es decir, que tenían cuadros cutáneos, picazón, etcétera, dermatitis, 32 de ellos que tenían dirofilarias. Aquí las dirofilarias se pueden ver en la técnica de Knott, que es una mirada a la sangre, a cómo se mueven, es realmente muy impresionante. Bueno, y pudimos identificar la especie y esto fue bastante novedoso para nosotros y puede ocurrir en cualquier lugar que haya mosquitos. Las bacterias multiresistentes han ido adquiriendo también, ustedes, una relevancia enorme, ustedes bien saben si trabajan en un hospital, pero también en el sentido de que se ha demostrado que las mascotas también pueden portar agentes multiresistentes y transmitirlos a los humanos. Pero también al revés, una antropozoonosis, una persona, nosotros que trabajamos en hospital y podemos tener portación de agentes multiresistentes, Escherichia coli, Bleh, etcétera, también podemos contagiar a las mascotas y que ellos se hagan portadores. Así que está para los dos lados el flujo y eso también influye el uso indiscriminado de antibióticos en los veterinarios, que eso también es un tema, bueno, gran tema, pero solo lo vamos a ver al pasar. Otro agente descrito es Mycobacterium marinum. Aquí hay un caso reportado en New England de un trabajador de una tienda de mascota que a él le tocaba limpiar los acuarios, y tuvo este cuadro de Mycobacterium marinum, que, bueno, también es una infección entonces transmitida por mascota. Las mordeduras de perros y de gatos, ¿cierto?, en los niños, que son, sabemos, muy frecuentes y muy graves, pueden infectarse y claramente, ¿cierto? Y aquí, ojo con las razas peligrosas, las razas que tienden a morder más y que tienen una mandíbula de una fuerza increíble, y además que los niños pequeños queda su cabecita a la altura de la cabeza del perro del hocico, entonces las mordeduras pueden ser gravísimas y hay muertes por
por mordeduras en niños en la cabeza. Así esto es tremendo y hay que avanzar mucho en la legislación de las razas peligrosas. No sé cómo estará Colombia en ese sentido. Y bueno, las infecciones, los agentes más comunes, bueno, sabemos que los gatos, las mordeduras de gatos se infectan más que las de perro, porque el gato tiene un colmillo muy profundo, deja una herida casi muy pequeña, pero muy profunda, y también tiene mucha frecuencia Pasteurella multósida, ¿cierto? También está presente capnocitofaga y pueden dar infecciones rápidamente invasivas. Tuvimos alguna ocasión una capnocitofaga en faringe, en un cuadro muy grave con obstrucción alta en un niño con leucemia, y este niño tenía la costumbre de besar a su mascota y adquirió de esa forma una infección faringe bastante poco frecuente. Y el monkeypox, que vamos a tener una charla más adelante, inicialmente ustedes saben que es un agente endémico en África, pero el primer brote, o uno de los primeros que se reportó en Estados Unidos, fue relacionado a mascotas. Ya fueron en 4 estados 50 personas que tuvieron monkeypox y estuvo asociado a la importación, o sea, a la adquisición de estos perritos de la pradera importados que entonces estaban contagiados con este virus, que ahora ya lo conocemos con otra forma de transmisión que vamos a ver después en la charla del doctor López. Bueno, les contaba que en Chile estuvimos haciendo estudios en perros, fundamentalmente, y también en perros, fundamentalmente los agentes que podían estar asociados a sus ectoparásitos, a las pulgas y las garrapatas. Y hemos encontrado varios agentes. En pulgas hemos encontrado Rickettsia felis, en la garrapata café del perro, que es ripicéfalo sanguíneo, hemos encontrado 3 agentes, Anaplasma platy, Ehrlichia canis, Rickettsia felis. En garrapatas más bien rurales, ambliomas, Rickettsia andanae, una nueva especie en la que estamos trabajando para que pase de candidata a una verdadera Rickettsia. Y en los perros hemos encontrado Anaplasma platy y Ehrlichia canis, con una distribución geográfica bien marcada. En el norte de Chile, Ehrlichia canis, que produce una infección más importante en los perros, puede producir mortalidad, cuadros crónicos de pancitopenia, y Anaplasma platy en el centro de Santiago con cuadros más leves, más bien de trombocitopenia. Así que tenemos una distribución geográfica diferente y tratamos en 2 años de buscar cuadros en humanos, porque vean ustedes este estudio que hicimos, cómo esta garrapata que fue importada no es endémica, no fue original de Chile, sino que aparentemente vino de Argentina, y cómo cada 5 años cada vez se fue extendiendo en el país, y con el calentamiento global se ha ido también extendiendo hacia el sur de Chile en zonas frías y puede transmitir todos estos agentes que les he mencionado. Buscamos con mucho énfasis cuadros en niños y encontramos 3 casos durante 2 años que no los pudimos confirmar molecularmente, pero sí tuvieron seroconversión, así que cuadros probables de erliquiosis en niños, pero sin confirmación molecular. Bueno, para ir terminando, entonces, las mascotas pueden ser fuente de varias infecciones zoonóticas en los niños. De las infecciones zoonóticas asociadas a mascotas, probablemente la enfermedad por arañazo gato es la más frecuente y la que más nos va a tocar ver a los pediatras y a los infectólogos, tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario, entonces hay que estar bien atentos. Se han identificado agentes emergentes en ectoparásitos relacionados a mascotas, filarias, erliquias, rickettsias, y hay un trabajo que hacer para poder diagnosticarlas. Probablemente existen y se nos pasan frente a nuestra vista porque son infecciones bastante inespecíficas. Los niños inmunodeprimidos están expuestos a una gran variedad de agentes zoonóticos y la educación en el correcto cuidado de la mascota puede reducir estos riesgos, y ahí hay una responsabilidad también de nosotros los pediatras, los infectólogos, en el cuidado de los niños más vulnerables. Y finalmente el control requiere del cuidado de las mascotas y de promover hábitos seguros en su cuidado en los niños, porque las mascotas no hay que considerarlos como los malos de la película, sino que son víctimas. Por lo tanto, la idea no es alejar a los niños de las mascotas, sino alejar a los vectores y a los agentes zoonóticos de las mascotas para que los niños puedan disfrutar de la tenencia manteniendo su salud. Muchas gracias.